Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más por medio de video. Queremos hacerles llegar a ustedes el saludo de muchos de los hermanos que han estado enviando sus mensajes vía WhatsApp y también avisarles que estamos orando unos por otros. Queremos también recordarles que sigan orando unos por otros, que el Señor nos proteja, nos cuide y nos guarde un buen tiempo para que la iglesia pueda poner en práctica la oración. Vamos a tener una palabrita justamente de oración. Primero, para comenzar, vamos a compartir una alabanza que hemos conocido hace mucho tiempo atrás y también vamos a comenzar un breve estudio en esta reunión, en esta oportunidad, que vamos a ir prolongando miércoles tras miércoles. Así que, si me acompañan, vamos a tomar un tiempito en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por darnos la oportunidad de comunicarnos y reencontrarnos mediante la tecnología con nuestros hermanos en la fe. Señor, queremos pedirte a ti que tú bendigas este tiempo en especial, que sea tu palabra exponiéndose y hablando a nuestros corazones y que muchos puedan ser alcanzados por el amor de Cristo. Señor, que esté en nuestros corazones orar unos por otros, en especial por las almas que aún están sin conocerte. Padre Santo, queremos dejarte a ti todas estas cosas en tus manos para que sea tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entonar un coro que lleva por título, creo, El Señor te bendiga, y es la base del libro de Números, capítulo 6, el verso 24 al 27, y dice más o menos así: El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. ¿Está bien? Le agradezco a Carolina que me acompañó con la alabanza de este día. Hermanos, si ustedes tienen por allí sus Biblias, si son tan amables de compartir este tiempo, vamos a buscar en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 3 y después de el versículo 7 al versículo 10. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 7 hasta el 10 dice de la siguiente manera: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y el verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Una vez más les recuerdo que estábamos leyendo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al 3 y del versículo 7 al 10. Vamos a comenzar hoy, hermanos, con un breve estudio acerca de el regalo
de amor más grande que todo ser humano puede recibir, o el regalo que tú ya has recibido. Y ese regalo es nada más ni nada menos que la salvación. En este texto que hemos compartido, en estos versículos que hemos leído recién, podemos ver el momento en el cual un hombre visita a Jesús por la noche, va al encuentro de Jesús por la noche, y este hombre no era cualquier hombre, no era cualquier ciudadano, no era cualquier persona dentro de una sociedad judía de la época, de aquella época, sino que este hombre era un hombre muy importante. Nos dice la palabra de Dios en los versículos que hemos leído, nos dice primero su nombre, Nicodemo, y nos dice que era un fariseo, un principal entre los judíos y maestro de Israel. Quien visita al Señor Jesús por la noche no era cualquier hombre, sino que un hombre muy importante. Cabe recordarles, por lo que dice la palabra de Dios aquí, que Nicodemo, por lo que leímos, Nicodemo conocía a este Jesús, conocía muy bien a Jesús, él sabía quién era, lo dice en estos versículos que hemos compartido, y en especial, de manera especial, vale recordar que Nicodemo creía que Jesús había venido de parte de Dios por las obras que Jesús estaba realizando. Ahora, eso es algo importante para recordar, para reconocer de parte de Nicodemo, pero podemos ver nosotros también, por lo que nos dice la palabra aquí, que nuestro Señor Jesucristo no es que le echa de menos o no le da importancia. Lo que a Jesús no le da importancia son los títulos que tiene Nicodemo. No le da importancia a Jesús no solo los títulos, ni su conocimiento, sabiendo que era un maestro ahí en Israel, uno que conocía muy bien la ley de Moisés. No le da importancia al Señor Jesús su posición económica o su posición social dentro de esta sociedad judía, no porque a Jesús no le importara, sino porque independientemente de todas esas cosas, lo que importa a Jesús es el corazón, es el alma de la persona. Entonces el Señor Jesús lo confronta, le pone frente de sus ojos, de su nariz, una realidad espiritual en la cual se ve que Nicodemo no conoce. Y esa realidad es que es necesario nacer de nuevo, le dice nuestro Señor Jesús. Y esto tiene que hacernos reflexionar a muchos de nosotros en esta necesidad de que todas las personas en el mundo, alrededor del mundo, tienen de ser confrontados con una realidad espiritual. Una realidad espiritual en la cual muchos desconocen, muchos no sienten esa necesidad, no tienen esa necesidad de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros porque nosotros hemos reconocido, siendo hijos de Dios, hemos reconocido a Cristo como nuestro único Salvador, pero en derredor nuestro hay muchos que no reconocen a Cristo como el Salvador. Ahora, la salvación Dios la ofrece por medio de su unigénito Hijo, y ese es Jesucristo. Vamos a ver con la palabra de Dios nosotros en estos estudios que hoy comenzamos, cuál es esa realidad espiritual de las personas que necesitan de la salvación de su alma. La realidad espiritual de la gente que necesita la salvación de su alma, de su vida. Así como una vez nosotros le reconocimos y pudimos confesar nuestros pecados ante el Señor Jesús y recibir a Cristo como nuestro Salvador, el Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. ¿Por qué el mundo necesita la salvación? ¿Por qué nosotros en otro tiempo necesitamos de un Salvador?
De más está decir que de Cristo necesitamos todos los días. Pero ¿por qué el mundo necesita la salvación de su alma? Primero que nada necesitamos ser salvos, hermanos y amigos, porque somos todos pecadores. Todos. Eso nos incluye a todos. El mundo es pecador. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 9 al 12, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vea lo que dice el verso 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Todos somos pecadores. Necesitamos ser salvos porque somos pecadores. En el mismo capítulo, en el mismo libro, pero el verso 23, más abajo dice: por cuanto todos pecaron, una vez más se repite, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es bien clara y nos muestra que todos los hombres somos pecadores. Todos los seres que pisamos esta tierra, los de antes, los de ahora y los que vendrán, con la excepción de Cristo Jesús. Todos somos pecadores, y no hay ni uno justo delante de Dios. No hay ninguno, lo dice la palabra de Dios. Necesitamos ser salvos porque nuestro pecado nos ha separado, nos ha distanciado, nos ha destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos esta salvación tan grande. Recordar, hermanos, también que el pecado es universal. Somos pecadores todos, no porque practicamos el pecado, sino porque somos pecadores, porque el pecado mora en nosotros. Lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 7, el verso 16 y 17, dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si el apóstol Pablo está diciendo que el pecado que mora en él, nosotros, hermanos, debemos reconocer que somos pecadores no porque practicamos el pecado, sino porque ya está el pecado en nosotros. El pecado mora en nosotros. Por eso es que necesitamos ser salvos. Necesitamos la salvación. Somos pecadores también porque no podemos dejar de hacer lo malo. Nos afanamos y procuramos no hacer lo malo, pero no podemos dejar de practicar lo que está mal. También dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Soy pecador porque no puedo dejar de hacer lo que está mal. También Pablo, en el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 17, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Somos pecadores entonces, hermanos, porque no podemos hacer todo lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacer lo que está bien, lo bueno, delante de los ojos de Dios. Sabemos, dice, el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Por último, en ese punto que estamos viendo primeramente, si somos pecadores necesitamos ser salvos. Ya no es una cuestión solamente de decir, bueno, quizás quiera, no, necesito ser salvo. Porque la paga de este pecado en el cual estoy viviendo, la consecuencia de ese pecado es la muerte. Y no la muerte porque por enfermedad, o por años, o por una catástrofe, o por un accidente. La muerte espiritual, la muerte del alma. Dice el apóstol Pablo también allí en la carta de los Romanos, capítulo 6, el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestro pecado merecemos la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios, como un obsequio para nosotros, de parte de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que morir alguien por mí. En Cristo Jesús voy a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él tomó lugar en la cruz del Calvario por mí. Él fue hasta la muerte. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre y lo hizo por mí. ¿Quién era que debía pagar? Debía pagarlo yo. Pero como un regalo, una dádiva de parte de Dios, Cristo tomó ese lugar por mí. Entonces yo, hermanos, hoy día, y muchos hoy día, necesitamos ser salvos. Dios quiera que usted al escuchar este video tenga la certeza en su corazón de que es salvo, porque se ha reconocido pecador. Pero quizás alguno esté escuchando y no sepa, no sabe aún, no ha conocido a Cristo como el Salvador y sigue siendo un pecador. Y necesita de este Salvador, necesita de esta salvación. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Lucas capítulo 19, el verso 10, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo punto, hermano. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque estábamos perdidos. Y Jesús vino a buscar, a salvar a los que se habían perdido, a los que estaban perdidos. Las personas que están sin Cristo y están viviendo en este mundo, en este tiempo, están sin Cristo como su Señor, el Señor de sus vidas. Viven en esta vida sin un Señor, o sea, sin el Señor de la salvación. Posiblemente aquellos que están sin Cristo tienen sus señores, pero no necesariamente el Salvador. Están en esta vida, déjeme decirle, que van por esta vida, circulan por esta vida, están en esta vida perdidos. Caminando, pero perdidos. Van, como lo dice la palabra de Dios, en ese camino ancho que lleva a la condenación que dice Mateo, capítulo 7, el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos hay perdidos. Muchos van caminando por esta vida, pero perdidos, sin un rumbo, sin un objetivo, sin una meta. Y esto no es solamente de objetivos o metas o logros a un futuro alcanzar, académicos, de trabajo, de familia, etc.
no tienen una meta en Cristo. Están perdidos en Cristo, sin Cristo, perdón. Y Cristo vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. La palabra de Dios compara a los hombres que caminan por ese camino como ovejas descarriadas, como ovejas perdidas, como ovejas que no tienen un líder, como ovejas que no tienen un pastor. Tenemos nuestro pastor, que es Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, perdidas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces necesitamos ser salvos porque estábamos perdidos y hoy día muchos hay perdidos que están sin Cristo. Son como ovejas descarriadas, caminando por caminos anchos. Posiblemente no sean personas llenas de vicios, no sean personas con depravaciones, personas que van caminando perdidas en un camino incluso de religiosidad. Y es triste, hermanos, saber que dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay personas perdidas porque van caminando por la religión solamente. Muchos caminando por caminos de filosofías, están perdidos. Filosofías humanas, pensamientos humanos, tradiciones. Muchos con sabiduría, con conocimiento, supuesta sabiduría, supuestos conocimientos, pero están perdidos. Porque solamente hay un camino que nos lleva a Dios, solamente hay un camino que nos lleva a la salvación, y ese único camino es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a la salvación es Cristo. El único camino que me lleva al Padre es Cristo. Así que, hermanos, necesitamos ser salvos. Y podemos disfrutar y gozar de esta salvación tan grande. Y Dios quiere que tú estés, al escuchar este mensaje hoy, estés seguro de que vas por ese camino que lleva a Cristo. Que estás en ese camino, en ese sendero. Dios quiere que así sea. Dios mediante, el próximo miércoles vamos a seguir viendo algunos puntos más que son necesarios para recordar y, ¿por qué no?, para conocer por primera vez, por primera mano quizás, algunos, de la necesidad que tenemos de ser salvos, de esta salvación que nos ha dado Dios mediante su unigénito Hijo. Quiero, hermanos, para despedirme, quiero animarles a que tomen un tiempito de oración, orar unos por otros. Los hermanos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en Paysandú, estamos separados físicamente por esto de una cuarentena que estamos viviendo alrededor del mundo, pero podemos estar cerca en las oraciones. Así que les animamos a que tomen un tiempito para orar unos por otros. Luego de ver este video también pueden escuchar esta alabanza que hemos entonado con Carolina. Les voy a dejar un link allí para que puedan escuchar este coro breve que hemos tenido. El Señor les bendiga, hermanos, y Dios mediante, el próximo domingo vamos a estar compartiendo la palabra del Señor también, y vamos a hacerle llegar este tipo de videos para que usted pueda disfrutar con su familia. Que Dios les bendiga, les libre y les guarde de todo mal, hermanos, y nos veremos prontito.